Vida Familiar Shaddai presenta. Mi vergüenza me sepultó, esa carga que me angustió. Mi tumba fue antes de ti, respirando sin vida en mí. Mis fracasos quise ocultar. Mi tumba fue antes de ti. Tú me llamaste y de la tumba salí. Siempre cuando empieza un año nuevo, hoy es el primer servicio, y siempre cuando empieza un año nuevo, pues comenzamos a tener una agenda, a pensar en algunos retos, comenzamos algunos a ver qué trabajo nos conviene, qué negocio, en qué invertir, qué tipo de... no sé, son tantas cosas, ¿no? Desde la dieta, el ejercicio, en fin, son muchas cosas. Pero algo que sí es muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta es comenzar un año nuevo en el sentido, en nuestra vida espiritual. Un año en donde en verdad busquemos a Dios. Hablo en título personal. Un año en donde me discipline en esa área, que de verdad ore, que le busque, que lea la palabra, que esté constantemente haciendo la voluntad de Él, que sea una bendición para mi esposa, para mi hijo, para ustedes, para la gente que no me conoce, para la gente que le pueda trabajar. O sea, es muy importante eso, que todos los domingos y entre semana, ¿verdad?, podamos asistir, estar delante de Él, porque ese es el compromiso como un hijo de Dios, como una persona que realmente ha conocido a Jesús y que quiere estar cerca de Él. Entonces, este año tomémoslo con mucha seriedad, como Dios nos ha tomado a nosotros con seriedad. ¿De acuerdo? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Podemos orar por la palabra? Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú tomes a este hombre, que tú me des gracia en mi rostro, mucha gracia y verdad, que podamos enseñar tu palabra fielmente, Señor, como a ti te agrada, como tú quieres, Señor, en el nombre de Jesús. Una palabra fresca, una palabra que nos traiga a convicción, una palabra que nos ponga, Señor, un reto, una palabra en donde cada uno de nosotros estemos viéndote a ti, escuchándote a ti y caminando en ti. Muchas gracias, Señor. Toma el ambiente de este lugar, toma a todas las personas que están aquí y te pido por favor que nos llenes de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, qué bueno. Quiero invitarles, la Biblia nos habla en el libro de Génesis acerca de lo que es el principio. Nos habla de cómo comenzar en el principio. Habla acerca de todo estaba desordenado, vacío, y cómo Dios, ¿verdad?, comenzó a poner orden, a poner las cosas en su lugar, a darle un sentido de lo existente. Y entonces viene Juan, en el libro de Juan, abra su Biblia en Juan, vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan. Viene el apóstol Juan, y es muy interesante porque el apóstol Juan nos vuelve a hablar del orden, del génesis, del inicio. Y en Juan capítulo 1, versículo 1, vamos a leer toda esta porción y me van a ayudar. Por favor, dice:
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue realizado. En Él estaba la vida. Él era la luz, la vida en los hombres. La luz en las tinieblas no resplandece. Es más, las tinieblas nunca pudieron vencer la luz. 6. También hubo un hombre que dio testimonio, un varón de Dios llamado Juan. Este vino y dio un testimonio para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran en Jesús. Este hombre no era la luz, sino que él tenía que dar testimonio de la luz. Aquella luz era verdadera. Aquella luz alumbraba a todo hombre que venía a este mundo. Versículo 10. En el mundo Jesús estaba. El mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Es más, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos hijos de Dios son engendrados no por voluntad de hombres, ni por sangre y carne, sino por voluntad de Dios. Y aquel Verbo que es Jesús, hecho carne, habitó entre todos nosotros. Es más, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, de toda gracia y verdad. Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos ¿qué? Todos. De su plenitud tomamos su gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, para la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás, sino que el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén y amén. Muy bien. Primero, el apóstol inicia su libro hablando de lo que ya existía, el principio. Pero el apóstol no le interesa hablar acerca del Génesis. Al apóstol le interesa decirnos que desde el Génesis ya existía Jesús. Lo que quiere el apóstol resaltar es que Jesús, mucha gente, la figura de Jesús, la persona de Jesús está muy diluida hoy en día. Para muchos Jesús es solamente un sacrificio, es un hombre que vino, ¿verdad? Para algunos filósofos, para otro grupo de personas piensan que Jesús fue un hombre bueno, que tuvo parte, que tenía mucho contacto con Dios, pero no era Dios. ¿Por qué? Porque también tenía riñones, porque también tenía un corazón, porque también fluía por su cuerpo sangre, tenía saliva, se cansaba. Para otros dicen que Jesús en realidad era Dios, pero que no era carne ni hueso, sino que Él mismo se había hecho Dios en una especie de humanidad divinizada. Entonces hay muchas corrientes que nos quitan la verdadera realidad, deidad de Jesús, el Dios hombre. Y si nosotros no recibimos lo que el apóstol nos quiere enseñar en nuestra vida, va a ser muy difícil acercarnos a ese Dios encarnado. Ahora bien, Juan fue llamado el apóstol del Señor. Quiero hablarte un poquito de Juan, porque Juan es el que es inspirado para realizar este magnífico y excelente libro que es el libro de Juan. Y él fue llamado el apóstol del Señor porque
siempre estaba en el pecho del Señor. Fue un hombre que en sus cartas, en todo lo que él escribió, en todas las aplicaciones que él le dio, en las cartas que él escribió, siempre hablaba de amor. 80 veces aparece la palabra amor. En sus cartas que hizo, en el libro de Apocalipsis, en el libro de Juan, ¿verdad? En las epístolas de Juan, todo aparece amor, amor, amor. Porque él conocía el corazón de Dios, él sabía lo que Dios tenía. 25 veces menciona la palabra verdad. Yo he analizado, he estudiado a los demás apóstoles, y los otros apóstoles están metidos en cuanto a los milagros de Jesús, las confesiones de Jesús. Sin embargo, Juan está hablando de la verdad. Jesús es la verdad. Esta es la verdad del camino, la verdad. Les traigo la verdad. Y constantemente Juan está hablándonos de la verdad. Y 100 veces nos está diciendo el apóstol Juan en su libro de Juan: creer, creer. Crean que Él es el Hijo, crean que Jesús es el Hijo de Dios, crean que en Jesús hay salvación, crean que Dios ha puesto el Padre al Hijo para que todos entren por Él. Créanle a Jesús, créanle a Jesús. Es impresionante, 100 veces. Lo cual nos está diciendo que hay que creer la verdad para tener una relación de amor. Creer, verdad y amor. Juan está muy interesado de que todos nosotros, los hijos de Dios, conozcamos a Jesús como un Dios divino, como un Dios verdadero, un Dios poderoso, que descendió a esta tierra, que anduvo entre los hombres, que tuvo todo tipo de tentación, mas sin pecado. Eso es lo que el apóstol quiere de alguna manera podernos resaltar. También Juan tiene la profunda necesidad de mostrarnos que Jesús era totalmente hombre, pero también era Dios. La gente hoy en día, algunos creen que Jesús era hombre y que murió. Otros creen que Jesús era solamente Dios, pero no pudo haber sido hombre. Créame, Él vino como hombre para tener la redención de nuestros cuerpos, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Por eso Mateo, Marcos y Lucas, según la Biblia, nos habla de la historia de su nacimiento, nos habla de las historias de su muerte, de su relación con la gente, con los amigos. Algunos de Mateo, Marcos o Lucas nos narra la historia familiar, muchas parábolas, muy enriquecido en las parábolas, pero ninguno de ellos nos habla de la profunda divinidad de Jesús. Y Juan, el apóstol, nos da la historia celestial de este libro. Nos da la historia de un Jesús que vino en el principio, y el Verbo ya existía con Dios, y era Dios, y estaba con Dios, y en Él fueron creadas todas las cosas, y nada fue hecho creado sino por medio de Él. Nos está hablando de la divinidad, de lo celestial que Jesús era y de lo que el Señor nos está mostrando. Ahora bien, hay algo muy importante que yo te quiero hablar acerca de lo que es Jesús. Cuando nos está diciendo en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y posteriormente nos habla en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Te voy a explicar un poquito acerca de esa palabra que dice verbo. Nosotros lo vemos y lo entendemos como palabra, pero en el griego hay dos tipos, hay dos definiciones de esa palabra. El verbo se hizo carne. La primera definición, sin entrar en tanto rollo, está hablándonos que esa palabra también se enseña como rema. Y la palabra rema significa palabra dicha o palabra hablada. Esa palabra rema aparece en el libro de Lucas 1:38, no lo busques, en donde dice:
Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu rema, conforme a tu palabra dicha por el ángel. Pero cuando está hablando de este verbo, está hablando de una expresión del pensamiento de la palabra de Dios. ¿Qué estoy tratando de enseñarle con esto? Que cuando dice el verbo se hizo carne, está hablando de que el verbo era Jesús, pero venía de Dios, pero era Dios, y el verbo se hizo carne. Lo que está diciendo es, por darte un ejemplo, nosotros, para yo poderle expresar a usted mis pensamientos, mi sentir, tengo que expresarlo por medio de palabras. Una vez que yo me expreso mis pensamientos y mi sentir por medio de las palabras, tú captas qué te quiero dar a entender. Lo mismo Juan quería darnos a entender que ese verbo era la palabra de Dios, es decir, el pensamiento de Dios en la palabra de Jesús. Es decir, que Jesús venía a hablar de Dios, de parte de Dios, pero que era Dios y que era el pensamiento de Dios, y que ese Dios es Jesús. No sé si me di a entender. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el pensamiento de Dios hecho carne en Él mismo para venirnos a hablar de Dios. No sé si me di a entender. ¿Por qué? Porque por eso era importante que Jesús viniera a este mundo, para demostrar a Jesús, a través de la palabra, que era Dios. Y si nosotros no entendemos lo que Él es muy difícil que podamos acercarnos a Jesús, porque con Jesús no se le acerca como un diosecito, o a Jesús no se le acerca como una oración de que pues sí, el Hijo de Dios. No, Jesús es el todopoderoso Dios. Los docetistas dicen que Jesús no era hombre. Los docetistas, es una secta, dicen que Jesús solamente era un Dios divino, pero que nunca tuvo riñones, que nunca tuvo su cuerpo tal y como en realidad es. Eso habla acerca de los docetistas. Y la palabra nos enseña, los mormones dicen que la línea de Jesús, que Jesús era la misma línea de espíritu creadora de Dios, que de alguna manera creó a Luz Bella y a la creación adánica, y de esa misma línea creó Dios a Jesús, que es el mismo espíritu y el mismo origen, como poniéndolo al mismo nivel. Esa es la doctrina mormona. Eso tampoco es Jesús. Por eso es muy importante que la gente que dice yo conozco a Jesús, yo creo en Jesús, ¿cómo lo conoces? ¿Cómo lo concibes? Por eso para Juan es muy importante, escuchen, el verbo de Dios se hizo carne. No es que de la boca de Dios haya salido Jesús, eso no es así. Lo que está diciendo, para que podamos entender el griego, es que Jesús vino a ser el pensamiento de Dios en Él, para que pudiéramos entenderlo. Pero Jesús es Dios. No sé si me doy a entender. Entonces, avanzando un poquito en esto, quiero leerte un texto que nos está enseñando acerca de Jesús. Y dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo, en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Ya entendiste? La expresión de Dios viene en su Hijo. Y este Hijo es constituido heredero de todo, porque por Él mismo hizo el universo. O sea, a la misma vez habla de Jesús, que Él mismo es creador y que Él mismo es Dios, el cual, siendo el resplandor de la gloria, a ningún ángel se le compara como el mismo resplandor de gloria de Dios.
Ningún ser humano tiene la misma, por muy hombres que haya, que yo reconozco, ¿verdad?, que tienen una gracia muy particular para enseñar, ni el más ungido tiene esta semejanza de gloria, el mismo resplandor de su gloria y la misma, oiga esto, el ADN, podríamos llamarlo así, la misma sustancia de su poder. Y este Jesús es que por medio de Él, por medio de su palabra, su poder se extiende y nos ha dado salvación de nuestros pecados. Entonces, lo que nos está enseñando la Biblia a través de Juan es que Jesús es hombre, pero también en Jesús está la divinidad. No sé si me explico. ¿Por qué estoy insistiendo en esto? ¿Por qué Juan insiste en esto otro? Porque no puede nadie compadecerse de nosotros, sino el mismo Dios que vino a hacerse carne como tú y como yo para podernos comprender. Ese es el tema. De que Dios no envió un ángel, de que Dios no envió a un espíritu creativo ahí, de que Dios no puso a un ser y puso un espíritu especial para que muriera por usted. No, o sea, entendamos esto. En su solo misterio, Dios decidió Él mismo hacerse carne y venir y cansarse y sentir sus limitaciones. A lo mejor un día quería hacer algo y sintió cansancio, dice la Biblia. ¿Sabes para qué? Para poder interceder por ti, para poder orar por ti, para poder decirle al Padre tus flaquezas, tus debilidades, pero también para algo, para llevarte a un nivel el cual Él pudo llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Por qué? Porque hasta aún la obediencia padeció y la aprendió. Entonces tú y yo sí podemos acercarnos a Jesús. Es lo que Juan está resaltando. Es un Dios divino, poderoso. Todo fue creado por medio de su palabra y todo lo sustenta con el poder de su palabra. Pero tú tienes que creer que Él también te escucha, que Él también te oye. En pocas palabras, el anhelo del apóstol Juan es que tú y yo nos hagamos verdaderamente creyentes de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y que seas una persona que realmente le ama, le busca con todo su corazón. La Biblia dice, porque no tenemos un sumo sacerdote. No tenemos a un profeta, no tenemos a un pastor, no tenemos a un papa, el cual no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino tenemos a uno que fue tentado en todo, mas sin pecado, y que es Dios. Por eso Jesús te puede entender, por eso Jesús puede entender lo que hay en tu vida. Por eso Jesús puede compadecerse de tus flaquezas. Tú tienes que venir a Jesús. Nuestro punto de salvación gira en torno a Jesús. ¿Me estoy dando a entender? Ahora bien, aquí hay algo bien importante que también quisiera resaltar. Y dice la Biblia en Juan 1:1, dice, lo voy a leer, quiero que lo leas conmigo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de Jesús. Este era en el principio con Dios, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz
de los hombres. Hay una porción que dice que nada en los hombres estaba sustentado sin su vida de Él. Y esto es muy poderoso. Te voy a explicar por qué. Porque si todo, como dice la Biblia, gira alrededor de Jesús y en torno a Jesús, si Jesús se hace a un lado y deja de mantener con su palabra la vida y la existencia, todos los cuerpos caeríamos. No importa si es santo, si es puro, si es pecador, si es homicida, seas lo que seas, todos los cuerpos caerían al suelo sin vida. Todos los planetas se destruirían, no tendrían razón de existencia. Todo, absolutamente todo, se acabaría. Quiero leerte un comentario muy importante de Henry Matthew. Él ha estudiado mucho acerca de la palabra y en la esencia del hebreo, del griego, y él dice esto, dice: la razón más clara por la que el Hijo de Dios es llamado palabra o verbo es para que entendamos cómo nuestras palabras explican nuestras mentes a otros. Así que era el Hijo de Dios enviado para revelar la mente de su Padre al mundo. Lo que Juan quiere decir es que Cristo prueba que Él es Dios. Él afirma su convivencia con el Padre. La palabra estaba con Dios, esa es relación con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Esto habla de que Él tiene una autoridad igual que Dios, y no como un instrumento de Dios hacia Jesús, sino que Jesús en Él tiene poder y vida, sino que Él no fue hecho de nada, de nadie, sino Él mismo es Dios. Desde el alto ángel hasta el insecto más pequeño fue hecho por Dios. Él demuestra lo bien calificado que era para venir a hacer una obra redentora, salvadora de nuestras almas. No había absolutamente nadie que se pudiera comparar a Jesús. Ahora bien, hay algo también muy importante. Hebreos dice que también es carne. O sea, esto es muy importante que nosotros creamos que Jesús era hombre, tenía ojos, tenía saliva, era un ser, era un personaje con vida como hombre, pero era del Dios divino. Esto es lo que está resaltando. Y viene Hebreos y nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, usted y yo participamos de carne y sangre. Mis manos, mis venas, mi carne, hemos participado de carne y sangre. Dice Hebreos: Él igualmente ha participado también de nosotros, porque el objetivo era anular por medio de su carne en la muerte el poder en el que había un poder de la muerte que lo traía el diablo. Tenía Dios. No había otro poder. Si viniera un ángel a morir por nosotros, él no tenía el poder suficiente para vencer a la muerte. Si viniera el serafín o el querubín más grande, el Elohim, el juez, alguno de los ancianos vivientes que habla la Biblia en el libro Apocalipsis, o alguno de otra creación que Dios tiene, porque tiene infinidad de creaciones, el más poderoso, el más alto y sublime ser que Dios nunca jamás haya creado, y lo pusiera a morir por nosotros, él tampoco podría vencer a la muerte, ni al diablo, ni a su imperio. Tenía que haber sido Jesús. Pero la única forma que ese imperio nos tenía dominados a nosotros, a esta carne, a esta sangre, ese imperio tenía esa autoridad sobre nosotros, la única forma fue
que Jesús viniera a participar de esa misma carne y sangre, para que ahora Jesús pudiera en su divinidad vencer al enemigo. Y después de esto, Jesús viene y dice: yo participé de carne y sangre igual que tú, pero ahora vosotros participarán de mi cuerpo. Por lo cual dice la Biblia en el Nuevo Testamento que todo aquel que crea en Jesús y muera será resucitado con un cuerpo glorificado igual que el de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Eso es maravilloso. Esto es lo que Juan está constantemente hablando, enseñándonos, y para él es muy importante. Ahora, dijo Jesús: aunque yo soy carne, yo soy Dios, y la Biblia lo respalda. Dice en Juan 10:30, no lo busque: yo y el Padre somos uno. Eso es una herejía para los judíos. Si tú le dices a un judío: Jesús y Dios es uno, olvídate. Juan 10:38 dice: pero si las cosas que yo hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras que yo hago, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Se vuelve a igualar al Padre. Y luego Jesús va caminando adelante, ¿verdad? Y le dice Jesús: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre está en mí? ¿No creen que las palabras que yo digo no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las cosas? Porque el verbo, dice la Biblia, porque en el principio era el verbo, y el verbo, que es Jesús, era Dios, y el verbo es Dios, y Jesús es Dios. En Juan dice: ya no estoy en el mundo, Padre Santo, ya no estoy en el mundo, ya me voy a ir contigo, pero ellos sí se quedan en este mundo. Ustedes y yo se quedan en este mundo, en donde posiblemente hay dolor, en donde posiblemente hay retos, en donde posiblemente hay desgracia, en donde posiblemente hay sufrimiento. Ellos sí se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, en el nombre que me has dado. Wow. Para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces, Jesús es carne, pero también Jesús es el mismo Dios. Que no me cabe en mi cabeza que el Dios supremo, el Dios que ha hecho los cielos sublimes, cuando tú viajas en el avión, ¿cuántas veces no te has pegado en la ventanilla y ves las nubes y nubes y nubes, y ves el mar y ves las montañas y dices: wow, qué grande es Dios? La Biblia dice: el firmamento cuenta la obra de tus manos, oh Dios poderoso. Todo lo que has creado, ese Dios decidió hacerse uno como nosotros y venir a vivir, a habitar, a sentir, a nacer en un pesebre. ¿Para qué? Para salvarnos. Por lo tanto, nosotros tenemos que rendirle a ese Jesús esa verdadera y bendita adoración. Y la forma como yo puedo corresponderle a Él es obedecer, entender que lo que Él quiere en su voluntad para mi vida es lo mejor que me pueda pasar, y que sus caminos son los mejores caminos, porque mis pensamientos no son los pensamientos de Él, mis caminos no son los caminos de Él, mis planes no son los planes que Dios tiene para mí, sino que Él tiene algo mejor para mí, y que yo tengo que creerle y acercarme a Él. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos esto. Y también nos enseña la Biblia y nos dice: todo aquel que no confiese que Jesús no es el Hijo de Dios,
ese tiene un espíritu de anticristo. Todo aquel del cual, oiga esto, todo aquel que no confiese que Jesús es carne y que es Dios, este es el que tiene el espíritu del anticristo. O sea, la Biblia nos está enseñando constantemente que nosotros tenemos que creer que Jesús era como humano, pero era ¿qué? Divino. Filipenses 2, 5, 8 dice: haya este sentir de no aferrarnos pues como Jesús, siendo la misma esencia de Dios. Escucha esto: no se aferró ni estimó su posición divina, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre. Lo vuelve a hablar y a enseñar. Y luego dice: siendo hombre, se humilló hasta la muerte, y una muerte ¿de qué? De cruz. Entonces, ve conmigo al versículo 14 del libro de Juan. Ya vimos que el Verbo se hizo carne y que era Dios, y que ese Dios habitó entre nosotros encarnado. Pero en el versículo 14 dice: aquel Verbo fue hecho ¿qué? Hay una versión que dice: aquel Verbo se hizo hombre, habitó entre nosotros, y vimos ¿qué? Vimos su gloria, como la del unigénito ¿de quién? Del Padre. Wow. Yo estoy terminando. Jesús, Juan está en su mente y en su corazón: tú tienes que ver al Jesús de la gloria. Y dice: nosotros vimos la gloria de Él. ¿Sí dice así? Vimos su gloria. Vimos la gloria de Jesús. Mientras los apóstoles veían los milagros, mientras los apóstoles escuchaban las parábolas, Juan estaba viendo al Dios mismo en la carne. Qué tremendo. Y por eso es que Juan escribe en una de sus en una de las epístolas, escribe: Cristo existía desde antes de la creación del mundo. Sin embargo, oiga esto, sin embargo, mis oídos escucharon su voz, mis ojos lo vieron, contemplamos con nuestras propias manos, llegamos a tocar al Verbo de vida. Los que andábamos con Él, Él es el mensaje de vida, la vida eterna que les hemos anunciado. Él estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que Él está hablando es de que ese Jesús que tocaron, que sintieron, que escucharon, es el mismo Dios encarnado. Pero quiero terminar diciéndote algo. Los títulos y similitudes de Jesús, uno de ellos es pastor de vuestras almas. La Biblia lo menciona en el Nuevo Testamento como el pastor de tu alma. Perdón, ningún pastor en la tierra, por muy ungido que esté, él puede ser tu pastor de tu alma. Hay pastores para cuidar a las ovejas, para guiar, para aconsejar, para enseñarles con la Escritura cuál es el camino que debe andar. Pero el pastor de tu alma se llama Jesús. Otro título que le pone la Biblia es juez eterno. Nadie se puede atribuir ese juicio. El único quien te puede juzgar y condenar se llama Jesús. Incluso el Padre dijo en una ocasión: yo todo el juicio se lo he dado al Hijo. Él es el que va a juzgar todas las obras de los hombres, todas las obras ocultas y escondidas de los hombres. Todo lo que el hombre ha escondido, aún siendo cristianos o teniendo el título de cristianos, toda la perversidad y maldad que hay ahí oculta, Él la va a juzgar y va a sacar a luz. La Biblia habla acerca de que Él es el santo.
Usted sabe que la palabra santo es una palabra que utilizan los judíos para referirse solamente a Hashem, a Adonai, a Dios, a Elohim, el santo, a nadie más. Y la Biblia nos habla que Él es el santo, el Dios fuerte, la luz del mundo, el admirable consejero, el alfa y el omega. Esto no se le da ningún nombre, Él es Dios. El Jesús en carne es Dios, el Salvador, el que tiene el juicio, la puerta, el cordero y el león. Emmanuel, Jesús, Dios con nosotros. Le pondrá su nombre, que será Emmanuel, que traducido es el Salvador, y que el Salvador es Yeshua, y que Yeshua lo entendemos por Jesús, y que es Dios con nosotros. Ese es tu Jesús. No es tu Jesús el del crucifijo, ni el Jesucito que tienes en estampa, ni el Jesucito que te persinas o religiosamente, cristianamente dices en el nombre de Jesús, amén. No, es el Jesús encarnado, el Jesús que te entiende, el Jesús al cual tú puedes ir a orar, a clamar, el Jesús que te escucha. Por eso Juan está insistiendo en que tú conozcas verdaderamente a ese Jesús. Zacarías dice algo maravilloso. Zacarías 12:10 dice: derramaré espíritu de gracia y de verdad, y me mirarán. O sea, Dios le está hablando a Zacarías para que Dios le habla a Zacarías, Zacarías le habla al pueblo, y Dios le está diciendo a Zacarías en profecía: Zacarías, dile a Jerusalén, dile a Israel, dile y proclámalo a los confines del mundo. Hay una versión que habla así y dice: derramaré espíritu de gracia y verdad. Otra versión dice: derramaré espíritu de gracia y amor, y me mirarán a mí, dice el Señor, a quien traspasaron, y se compungirán como una madre se compunge, se duele cuando le matan a su unigénito. Wow. Zacarías fue escrito hace más de 2000 años atrás, antes de que naciera Jesús fue escrito, y Dios ya estaba hablando que Él mismo es Jesús. Si usted cree esta palabra, déle un fuerte aplauso al Señor. Jesús es Dios, Dios es Jesús, y son tres, oiga esto, pero es uno. Es un Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es ninguna fuerza activa como la llaman los testigos de Jehová. El Espíritu Santo es la persona de Dios mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo piensa, el Espíritu Santo crea, el Espíritu Santo hace, el Espíritu Santo nos guía a Jesús, el Espíritu Santo nos llena de dones, el Espíritu Santo es pensante, el Espíritu Santo tiene una inteligencia que sobrepasa todo entendimiento. Si fuera un poder, solamente fuera un poder sin pensar, sin crear, sin hacer, sin redarguir. El Espíritu Santo es Dios, señores. Ese es el Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo, pero todos ellos uno es. Ese es Jehová tu Dios. Ese es Dios. Las obras que Jesús hizo, yo termino diciendo esto, solamente Dios se le pueden atribuir, o solamente Dios las puede hacer. Una de ellas es que venció a la muerte. La muerte no lo pudo retener, y eso solamente es una particularidad de ser Dios. ¿Qué más hizo Jesús? Perdonar pecados. Nadie puede quitarle sus pecados. Sus pecados, cuando yo llegué a la iglesia, mis pecados eran terribles, eran feos, era una carga, estaba envejecido, estaba directo a la muerte. Pero cuando yo le entregué mi vida a Jesús, Jesús me perdonó. Él tiene el poder para perdonar pecados. Por eso le dijo a aquella mujer: mujer, tú eres estos dicen que tú eres adúltera, estos te acusan y te han hecho sentir lo peor de lo peor.
Porque entre ellos decían, si supiera Jesús, esta mujer es una adúltera, es una prostituta. Y dice Jesús, mujer, te perdono. Dijeron, ¿por qué perdonas pecados? ¿Por qué te igualas a Dios? Porque es Dios. Juan no se equivocó al decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces no nos ensuciemos, guardémonos para Él. Otra de las obras que hizo Jesús, que solamente Dios las puede hacer, es que en su nombre Él recibe toda la adoración y toda la alabanza, entre muchas otras cosas más. Ponte de pie, por favor. Cristo existía desde antes de la creación del mundo. Sin embargo, mis oídos escucharon su voz, mis ojos lo vieron y contemplaron con mis propias manos. Llegué a tocarlo y los que andábamos con él entendimos que este Jesús es el propio mensaje de vida y de vida eterna. ¡Qué maravilloso! Entonces, nos hemos acercado a un Dios poderoso. Tenemos un Dios grandioso. ¿Te gusta conocer más de Jesús? Ahora, vamos a hacer algo. Dice la Biblia, entra a mi cuarto, entra a tu cuarto, dijo Jesús, cierra tu puerta, tú y yo, y ora conmigo, platica conmigo. Ese Jesús que sufrió, padeció, sintió, pudo comprendernos, no en la divinidad es total de Dios, sino en el hombre humano, y en ese Dios amoroso pudo comprendernos. Dice, entiendo lo que está pasando con mi hija, entiendo lo que siente mi hijo, entiendo lo que estás viviendo, comprendo exactamente tu frustración. A mí me golpearon, a mí injustamente me hicieron esto, yo vi tinieblas, literalmente dice Jesús, se oscurecieron los cielos, todos me negaron, todos los que decían estoy contigo me abandonaron. Yo te entiendo, veo que te ves en tinieblas, pero clama a mí y yo te responderé. Eso es lo que Jesús nos enseña. Juan está muy enfocado en dar a conocer a un Jesús de carne y de hueso, pero divino, y que en su nombre hay salvación. Acerquémonos a Él confiadamente al trono de la gracia. ¿No dice la Biblia que lleno de gracia y de verdad? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Empecemos un año en su gracia y en su verdad. No tenemos que mentir, no tenemos que esconder nada. Las cosas, si se van a dar, se tienen que dar, y si no, ni modo. Pero Dios nos ha bendecido y nos ha dado gracia que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Padre, estamos aquí delante de ti. Hoy oramos todos juntos para pedir tu misericordia, para pedirte que nos ayudes, que nos guardes, que nos fortalezcas, por favor. Toma nuestras vidas, toma nuestras mentes. Queremos hacer tu voluntad. No nos cabe duda de que tú eres Dios, Jesús. No nos cabe duda de que tú eres Dios. Dile conmigo, tú eres Dios, Jesús. Tú me entiendes.
Dile: Señor, dame la fuerza este año, dame de tu espíritu, dame de tus pensamientos, trasládame lo que el Padre quiere. Dile: no me voy a soltar, quiero empezar un año en donde yo te busque fielmente, en donde lleve una vida como a ti te agrada, Padre mío, en donde comience a caminar con fe, en donde en realidad comience a vivir tu palabra, no solamente llenarme de conocimiento, sino vivir tu palabra, mostrar misericordia a otros, ser fiel en el nombre de Jesús. Mis fracasos quise ocultar, mi tumba fue antes de ti. Tú me llamaste y de la tumba salí. Glorioso día que corrí hacia tu luz. Tú me llamaste y de la tumba salí. Glorioso día que corrí hacia tu luz. Ahora tu gracia me salvó y conozco tu libertad. Soy nuevo en ti, Jesús mi Rey. Tú me llamaste y de la tumba salí. Glorioso día que corrí hacia tu luz. Tú me llamaste y de la tumba salí. Glorioso día que corrí hacia tu luz. Era muy grande toda mi carga y con tu gloria me libertaste. Buscaba auxilio y un refugio y me abrazaste como hijo tuyo. Estaba roto y me sanaste.